Y hablando de identidad, no podemos dejar de hablar con Juan Carlos Iricachi, uno de los integrantes de la familia Kingu, de la importancia justamente de lo que estábamos hablando con Ángel, de la reafirmación cultural, sobre todo de la reafirmación cultural en estas nuevas generaciones a partir de este trabajo maravilloso que ustedes realizan con Kingu. Así es Álvaro. Sí, es un emprendimiento que sí, es el resultado de lucha, de resistencia, de mantener nuestra sabiduría, nuestra cultura. Creo que no ha sido en vano la lucha de Daquilema, la lucha de nuestros líderes. Decíamos que el pueblo purú ha sido históricamente rebelde, inclusive desde cuando llegaron los incas, luego los españoles. Entonces, en ese sentido, yo diría que nosotros somos resultado de esa resistencia que han hecho nuestros abuelos, en todo sentido, ya sean en los grandes movimientos que hicieron a nivel de la historia, lo hicieron a nivel de luchas, de que hicieron en cada uno de los tiempos que hicieron. Entonces somos resultado de eso, y por eso es que nosotros tampoco no podemos deslindarnos de eso. Entonces, como Kingu hemos dicho, recalco esto, de que si bien es cierto, hemos hecho un emprendimiento y que necesitamos sostenernos de alguna manera, por una parte, por el lado económico, pero por otro lado creo que no nos desprendemos de esta lucha. Tal vez no directamente en movilizaciones o en luchas como lo hacían nuestros abuelos, pero la lucha cultural, la lucha de mantener y sostener nuestros símbolos, nuestro conocimiento. Y te decía que ese conocimiento que está plasmado en nuestras prendas, y eso hay que mantenerlos, hay que reorganizarlos, actualizarlos tal vez, y justamente ahí está el trabajo para que la gente, los jóvenes, vayan nuevamente valorando, nuevamente se vistan, pero con orgullo, con ese amor que tienen. Mira, yo hace algunos años, conversando con el músico baiano, ese entrañable músico baiano, gran músico brasileño Carlinhos Brown, hablábamos a propósito de cosas de similar estilo. Recuerdo que hablábamos de la afro-religiosidad tan presente en esa bahía, en esa Salvador de Bahías, a quien, todo el mundo conoce hoy como la capital del África en América, ¿no? En donde ellos, como pueblo negro, como pueblo afro, reivindican la religiosidad de la Mama África, pero estos músicos de nuevas generaciones de alguna manera tratan de acercar a las nuevas generaciones esto tan antiguo, ¿no? Milenario, ancestral, a través de la fusión, a través de la adaptación, con nuevas formas, con nuevos instrumentos, que no eran los tradicionales, los de base, los de entonces, sino sumándole cosas nuevas para de alguna forma acercarse y acercar toda esta ancestralidad a las nuevas generaciones. Sí, hay que irlo innovando, hay que ir modernizando, sin embargo, sin perder la esencia. Efectivamente, hay principios en los pueblos indígenas, en el pueblo puruá, y esos principios no hay que perderlos, la esencia que tenemos no hay que perderlos, porque ya tal vez estamos asumiendo o entrando en la moda. Más bien hay que mantenerlos y fortalecerlos. Creo que eso es muy importante, ¿no? En la actualidad existen un sinnúmero de emprendimientos que se han creado alrededor, y qué bien, ¿no? O sea, por eso yo desde Kingu resaltamos y felicitamos también ese trabajo. No somos los únicos, hay un sinnúmero de emprendimientos a nivel de Riobamba, de Chimborazo y en Quito igual. Si nosotros vamos por el centro histórico, existe una serie de locales, existe una serie de talleres que justamente hacen lo que nosotros estamos haciendo, y felicitarles. Creo que ese es un trabajo conjunto, y eso también fortalece, nos ayuda a hacer una minga a la final de ir trabajando por nuestra indumentaria, y creo que eso va a ayudar también a la juventud, y la juventud que se ha volcado a las ciudades también lo están asumiendo ya, nuevamente han retomado y han dicho y que vamos a ponerlo, por ejemplo, un poncho, ponerlo con ese orgullo como símbolo de resistencia, símbolo de sabiduría, de conocimiento que nuestros abuelos tenían. Entonces, el ponerse un poncho efectivamente tiene que ser con sentimiento y pensamiento runa. Entonces, ese es, creo que debería ser la esencia, ¿no?, de ir trabajando estos temas. Hay algunos aspectos que a mí me gustaría poder conversar contigo, así en líneas generales,
profundizaremos en algunos otros programas y que tiene que ver con la simbología, esa simbología asociada directamente a los ponchos. Sí, a ver, nuestros pueblos siempre tienen, o hasta ahora tienen, o tenían, nuestros abuelos, esa conexión con la tierra, esa conexión con la naturaleza. Entonces, ellos lo representaban en nuestras prendas, todo lo que ellos hacían, lo que sentían, lo que pensaban y lo que tenían a los alrededores, en su trabajo diario, en su vida cotidiana, todo eso lo representaban en nuestras prendas. Eso está representado. Si nosotros observamos en el poncho, en la faja, por ejemplo, en las fajas podemos ver, yo he estado visitando y mañana lo vamos a ver a una de las mamitas que nos proveen de fajas. Entonces, conversando con ellas decían, a ver, hay el Yaku Kingu, hay el Asias Kingu, hay el Pishi Xisa, hay ese tipo de fajas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el Yaku Kingu representa a ese recorrido del agua, esa curvatura del agua, dice Yaku Kingu, por ejemplo. Entonces, Yaku es agua, el Kingu es ese caminar, ese recorrido, el zigzag. Entonces, y lo representaban porque el agua era vida, era sagrado, era parte de la vida para nuestros pueblos, para el pueblo Puruá. Entonces, de igual manera, aquí está justo compañeras también, tenemos la Shigra, ahí está representado, por ejemplo, a veces representan el sol, representan los cerros, nuestras montañas, representan tal vez la fauna también que existe en nuestras comunidades, y todo eso se representa. La matemática también se representa porque eran grandes conocedores del cosmos. No es que los pueblos indígenas eran simplemente así, o sea, eran grandes conocedores, astrónomos, eran grandes arquitectos, grandes en la medicina, eran muy conocedores. Entonces, todo eso también está plasmado. Y si nosotros vemos en cada una de las prendas, ya nos detenemos, entonces ahí podemos ver toda esa sabiduría. Entonces, es toda la representación del cosmos, la naturaleza, que está en nuestras prendas. Yo te hablaba de los ponchos porque los ponchos de alguna forma, lo hemos conversado fuera del micrófono, pero me gustaría compartirlo así a grosso modo con la audiencia, tienen simbología particular, ¿no? Sobre todo en el pueblo Puruá. Sí, en el pueblo Puruá hay una particularidad del poncho cacha, que le denominan también poncho coco, le dicen, ¿no es cierto? Porque está justamente la chacana, la simbología que mostraba Ángel. Entonces, y claro, hay esa particularidad porque en otros pueblos no se ve esa figura, toda esa simbología que hay en el pueblo cacha. Entonces, tal vez esto nos da a entender de que en ese sector de cacha hubo grandes tejedores, grandes productores de textil y que efectivamente ese es el resultado tal vez que salió de ahí, esa representación. Ahora se dice que es del pueblo cacha, pero a la final, cuando el pueblo Puruá, o más bien la gran nación Puruá, se extendía desde esta parte de Guaranda, Tungurahua, inclusive llegaba casi hasta Cotopaxi, la gran nación Puruá. Entonces ese pueblo, ese poncho era representativo del pueblo Puruá. Pero claro, como ya actualmente se ve, más bien ha quedado ese conocimiento de nuestros abuelos, entonces se representa más a cacha. Alguien dijo por allí, poncho blanco, poncho de casamiento. Muchos lo utilizan, los ponchos no es que se utiliza cualquiera, hay ocasiones, hay jerarquías también. A eso me refiero. Hay ocasiones, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, lo que tú dices, muchos utilizan el poncho blanco. Hay otros ponchos que lo utilizan también como símbolo de jerarquía también. Claro, ahora últimamente hay que también revisar la historia, profundizar el tema y también utilizarlos adecuadamente. Por eso es muy importante que el que se pone el poncho, o sea, tiene que ponerse con todo ese conocimiento y con toda ese valor que se le debería dar al poncho, y creo que eso no hay que perder. Agradecerte, Álvaro, creo que tú lo has dicho. Creo que este es un trabajo de hermandad, de caminar juntos en la misma dirección. Importantísimo que tú vayas en ese sendero, y pues para nosotros como Kingu seguimos trabajando con los que podamos hacer este tejido,
este tejido, este trabajo en Hilandereando sueños. efectivamente comunitario en Minga, mientras estemos en la dirección correcta, ¿no? Por el fortalecimiento de nuestros pueblos, por justicia que clamamos, por fortalecer la cultura, nuestros símbolos, nuestras tradiciones, y si vamos en esa línea, qué chévere, ¿no? Entonces sintámonos orgullosos. En este caso te vemos ahí con el poncho, pero tú lo sientes. Eso es lo importante, que tú lo sientas como parte de un pueblo, de una lucha. Creo que se ha tergiversado en algunos casos el uso del poncho. En muchos de los casos lo han hecho, pero en otro espacio que no justamente es para ir trabajando en esta línea. Entonces ahí como que se mal usa el poncho. Entonces, en ese sentido, Álvaro, continuemos y gracias por eso. Como Kingu, lo que quisiera decir finalmente es que hacemos desde nuestro espacio, aportamos un granito más para este fortalecimiento de esta sociedad que tanto hablamos, la interculturalidad. O sea, no es que nosotros vamos a armar la revolución, pero somos un espacio desde donde podemos aportar. Y creo que todos los emprendimientos, todos los proyectos que se generen en los pueblos indígenas deberíamos ir hacia allá, ¿no? Y creo que lo importante es no perder ese horizonte y tampoco la esencia, los principios de los pueblos indígenas. Si hay un emprendimiento como este caso, hay muchos más. También vemos emprendimientos, por ejemplo, en cuanto a microempresas, en cuanto a economía popular, vemos cooperativas. Entonces, pero creo que no hay que perder el horizonte y no hay que perder esta esencia que nosotros tenemos como pueblos y no olvidar tampoco la lucha. Creo que eso es importante y en esa línea vamos a seguir como Kingu trabajando.